Hermano, el tema que les quiero presentar hoy lo he titulado La fe que produce gozo. Hay muchas personas que pueden tener fe y gozo o alegría en muchas cosas. Y eso está bien, que tengan su fe puesta en lo que quieran. Pero la única fe que da gozo es la fe en Jesucristo, que es la que tenemos nosotros. Y esa es la que nos ayuda a poder sobreponernos en todas las circunstancias adversas que nosotros enfrentamos. Por eso el apóstol Pablo, con gran espontaneidad, nos presenta algunas pausas que nos ayudan a resistir en las pruebas y en las dificultades que nosotros enfrentamos diariamente. Si no fuera así, hermanos, difícilmente nosotros como cristianos llegaríamos hasta el final gozosos en Cristo Jesús. Vamos a orar antes de continuar. Padre, te alabamos y te bendecimos. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra es la verdad. Señor, gracias porque tú eres el que nos sostiene y lo hace a través de tu palabra. A través de la oración, de la lectura de tus palabras, mantenemos la comunión contigo. Pero también, Señor, tú nos hablas a través de ella. Edifícanos en el día de hoy. Te necesitamos, porque sin ti nada podemos hacer. Habla hoy, Señor, por mí. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que tengo para presentar en esta mañana, en que me baso, es el libro de Romanos, capítulo 5, los versículos del 1 al 11 que ya fue leído. Pero yo voy a leer el versículo 1, que dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos sido justificados por la fe. Por eso yo decía, la única fe que edifica, que da gozo. Ahora, tengamos bien, hagamos una bien diferencia, establezcamos diferencia entre lo que es la alegría y lo que es el gozo. Lo he dicho varias veces, pero para ustedes nunca me canso de repetirlo, dijo el apóstol Pablo. La alegría es circunstancial. Si las cosas van bien, las circunstancias están bien, estamos alegres. Pero cuando las cosas comienzan a no salir bien, nuestro ánimo se baja y la alegría se pierde. No así el gozo, porque el gozo que nosotros tenemos lo produce la certeza, la seguridad de la salvación. Que el apóstol Pablo dijo: estamos derribados pero no destruidos, porque sabemos y confiamos en la esperanza que tenemos en Jesucristo. Entonces ahí nosotros, sabiendo que Dios nos ha justificado en Cristo Jesús, por Cristo Jesús hemos sido justificados delante de Dios, entonces nosotros seguimos confiando en esa fe. Leí una historia de una anciana y era viuda. Ella vivía a las afueras, así, lo último donde quedaba el pueblo, pero el pueblo estaba así en una forma pendiente y ella estaba arriba en toda la cima. Y ella se levantaba todos los días y miraba la panorámica de la ciudad con toda la belleza. Y así también lo hacía con el atardecer. Pero un día comenzaron a urbanizar esa parte que estaba allí. Y comenzaron con una máquina llevando el monte, la tierra y todo, y taparon la casa con una pila, un cerro de arena, de tierra, con maleza y todo. Entonces ella les dijo a los que estaban trabajando: pero quítenme eso ahí porque no puedo ver la ciudad. No se preocupen, que hoy sábado no terminamos, en la otra semana venimos a quitarlo. No lo quitaron. Hicieron la urbanización, comenzaron a trabajar y su casa seguía tapada. Como era viuda,
en su época las viudas eran muy maltratadas. Entonces ella fue a la persona que era la autoridad y le pidió que le quitaran ese montón de tierra porque tapaba su visibilidad. Y no le hicieron caso. Entonces ella se arrodilló todos los días, todas las noches, oraba a Dios y decía: Señor, que cuando amanezca por la mañana, esa pila de tierra haya sido removida para yo ver la ciudad como antes. Entonces ella todas las noches oraba y bien temprano se levantaba y ahí estaba la pila de tierra. Pero ella seguía confiando en su Señor. Sabía en la seguridad por la fe que Dios iba a quitar esa pila de tierra. Y un día cualquiera se levantó, después de haber pasado meses y años, y encontró que estaba una máquina con muchas volquetas quitando la pila de tierra. Entonces se arrodilló y le dio gracias a Dios porque la pila de tierra había sido quitado. Esa es la fe que nos da gozo a nosotros, hermanos. Cuando nosotros doblamos nuestras rodillas, cuando no podemos encontrar respuesta en la sociedad, en las autoridades, pero Dios, que nos ha prometido que su misericordia es fresca cada mañana, Él nos da ese gozo para seguir. Yo estoy seguro que si yo esta mañana dijera a los que están aquí presentes, que me pueden contestar, los del canal no, yo dijera que alguno diera un testimonio de la misericordia de Dios en esta mañana, se levantarían todos. Porque en esta semana Dios ha tenido que trabajar en cada uno. Yo pudiera decir muchas cosas. Cada día la misericordia de Dios, su amor, me produce el gozo de la salvación para seguir. Vamos a iniciar. Tengo 3 puntos para tratar en esta mañana. El primero, nuestro bosquejo. Efectos de la fe en Dios. ¿Qué produce la fe que nosotros tenemos en Dios? Y vamos a leer los versículos 1 y 2 de Romanos capítulo 5, que es que nos vamos a basar en esta mañana. Y vamos a leerlo uno por uno. Vamos a leer el versículo 1 y luego yo lo voy a parafrasear. Hermano Adam. Dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la manera en que Dios se provee para nosotros para podernos ayudar, hermanos, en medio de las dificultades. Y yo parafraseé, escribí aquí una paráfrasis. Dice que debido a que fuimos hechos justos delante de Dios por medio de Cristo Jesús, ese sacrificio que hizo en la cruz de Calvario, esa fe es la que en nosotros nos produce alegría y gozo. Alegría en medio de las pruebas. Alegría en medio de las tribulaciones. Y como dije, la alegría puede subir y bajar. Pero el gozo del Señor, siempre que es nuestra fortaleza, dice el coro, el gozo del Señor y fortaleza es. Entonces, esa nos mantiene por la fe que tenemos en la seguridad que nos da esperanza de que un día Dios, así como dije ahorita la anécdota de la señora viuda, ella sabía que un día Dios quitaría esa pila de tierra al frente de su casa. Y un día se levantó y se estaba haciendo el milagro. Amados hermanos, nosotros igual caminamos en un mundo estrecho, lleno de espinas, donde hay muchas dificultades y muchos problemas. Pero el Señor dijo: estas cosas os escribo para que en el mundo tengáis paz. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad. ¿Qué termina diciendo el versículo? Yo he vencido al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo Jesús es mayor y ha vencido esa prueba que tú estás enfrentando hoy.
¿Cuántos están enfrentando una prueba hoy? Amén. Muchos enfrentando problemas. Pero confía que tu Dios y mi Dios es más grande que esa situación. Porque si fue capaz de justificarnos, nosotros pecadores, delante de Dios, ahora Dios no nos ve a nosotros como personas envueltos, condenados en el pecado, sino como perdonados, lavados por la sangre de Cristo. Versículo 2. Leámoslo, hermano Ale. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Mire, dice el versículo, por esa fe que Cristo hizo en nosotros, parece así como si nos metió en un lugar, por lo menos estamos en este sol ardiente y de pronto hay un lugar debajo de un árbol o hay un lugar con aire acondicionado, con buena agua fresca, y entramos allí, la situación cambia. Así también esa fe que Dios nos dio, nos metió en ese lugar de gracia, de amor. Y no es que no tenemos problemas, seguimos con las dificultades, pero nuestro gozo está basado, es posible decir, nuestra alegría se basa en que nosotros estamos participando de la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero que cuando Cristo venga con esa gloria venidera, ahí estaré yo. ¿Cuántos dicen amén? Estaremos en esa gloria venidera que Dios nos ha dado. Número 2 de nuestro bosquejo en esta mañana. Somos capacitados para enfrentar las tribulaciones con serenidad. Somos capacitados. Cuando tú y yo recibimos a Cristo como Salvador, somos capacitados para enfrentar esas pruebas, pero con serenidad. Por eso hay situaciones que nos confunden. Ahora que, bueno, se ha hablado de muchas personas que han muerto, y yo hablo por el caso de nosotros. Lo primero, cuando yo supe la muerte de mi hermano mayor, ¿a quién tomé? A mis hermanas, y comencé a hablar con la una, con la otra, diciéndole, nosotros tenemos que estar serenos en Cristo, porque sabemos que Él murió y se fue con el Señor. Entonces, si se fue con el Señor, debemos darle gracias a Dios. Pero eso es la seguridad que tenemos. Entonces, en medio de una prueba, es más, sí, nos duele como humanos, porque estamos pegados egoístamente a esta vida y a esta tierra. Pero en Cristo somos fortalecidos y podemos enfrentar las cosas con serenidad. Vamos a mirar los versículos del 3, 4 y 5 de Romanos capítulo 5. Entonces leemos el versículo 3. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Mire, hermano, hay personas que toman, como dije, las noticias con tanta preocupación, con tanta emoción, porque eso es emoción, gritos y llantos, y nos descontrolamos. Recuerda que tú y yo hemos sido capacitados para enfrentar esa situación con ¿qué? Serenidad. ¿Por qué? Porque dice que por tanto que hemos sido nosotros estado en Cristo, no solo estamos, sino que también permanecemos en Él. Por lo tanto, hermano, yo te invito en el nombre del Señor, cuando lleguen noticias, que es lo que dice la palabra de Dios, noticias que no nos agradan, que son terribles, no te ofusques, sino mantén la serenidad, porque no tomes esas noticias o esas pruebas como parte de un castigo de Dios. La gente lo toma así. Algunos hasta en situaciones adversas de alguna persona que se va, de ¿por qué no me llevaste a mí? ¿Por qué te lo llevaste a él? ¿Por qué a mí esto?
No, tómalo con serenidad porque Dios es soberano y hace todas las cosas. Sino que la serenidad nos ayuda a que esas pruebas no las tomemos con angustia. Que las dificultades Dios las prepara y nos ayudan para desarrollar la paciencia. Y a veces hay veces que nosotros le decimos a Dios, Dios, dame paciencia. He escuchado muchas mamás que hay un niño tremendo y dicen, Dios, dame paciencia. ¿Y sabe lo que le está diciendo? Dame problemas, que ese muchacho se porte más mal. Para yo poder soportar, porque las pruebas Dios las utiliza para fortalecer nuestro carácter de vida cristiana cada día. ¿Y sabe con qué objetivo, hermanos? Que cada día tú y yo nos parezcamos más al carácter de Dios, al carácter de Cristo. Versículo 4 dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. O sea, las dificultades, las pruebas producen paciencia. Pero la paciencia produce que nuestro carácter sea más fortalecido, más seguridad. ¿Seguridad en qué? En la salvación. Y como resultado tenemos la esperanza. Las personas que no tienen a Cristo no tienen más a quién acudir. Y piensan que todo se acabó cuando se acabó la empresa. Por lo menos vi unas personas que en esta semana hubo un incendio en Bogotá y se quemaron no sé cuánto, 11, algo así, locales de personas que decían, ese era todo el trabajo de mi vida. Ahora tengo que comenzar de nuevo, porque todo estaba hecho ceniza. Entonces, hermanos, cuando nos sintamos así, nuestra seguridad está en Cristo Jesús. Pidámosle a Él, porque no es que nosotros somos de carne y hueso, y no es que no vamos a sentir. Por eso David una vez se sintió tan mal en el Salmo 151, Salmo 151, versículo 12. Salmo 151, versículo 12. Ahí vemos cómo se sentía David. Hermano Alan. Salmo 51, versículo 12. Dice, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Vuélveme el gozo de tu salvación. O sea, la salvación es de Dios, no es mía. Cristo me da esa salvación. Pero cuando me da esa salvación es como un paquete o un valor agregado. El gozo de la salvación. Y David había perdido todo eso. Y le dijo de su corazón a Dios, vuélveme ese gozo, hermano. Ese gozo es el que nos debe a nosotros hacer sentir. Yo me acuerdo, mi mamá era una ancianita y a veces teníamos dificultades y ella se ponía a cantar y decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Y yo me quedaba como niño viendo la dificultad que teníamos y mi mamá se iba cantando. Y ella entonces como que me entendía y me cantaba más cerca y me decía, sí, mi hijo, nuestra esperanza está en el Señor. ¿En quién tienes puesta tú tu esperanza hoy? Si la tienes puesta en el Señor, sigue adelante. Que no pierdas el gozo de la salvación. No te estoy diciendo que estés alegre, tirando risa, sino que en tu corazón haya aquella llama de esperanza que guardas, sabiendo que tu Dios, tu Salvador, te ve. Tu Salvador está contigo. Probablemente en esos momentos de ofuscación nos sentimos la palmadita. ¿Qué hace uno cuando una persona tiene una adversidad? Decimos, hombre, nos sentimos mucho, estoy contigo. Dios hace más eso, porque Dios coge y nos abraza. Déjate abrazar de Dios. Deja que Dios te abrace, deja que Dios te consuele. Y es el único que lo puede hacer. ¿Por qué? Hay muchas veces personas que le dicen, ay, sintiéndolo mucho, y a veces no está sintiendo nada. Ah, qué cosa tan difícil. Pero de ahí no pasa. Pero Dios se interesa en tu problema.
Dios se interesa y está interesado en el problema tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Mi Dios está interesado en mi problema y no descansará hasta que lo resuelva, porque esa es su tarea. Versículo 5 de Romanos capítulo 5. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La esperanza, porque dice que la prueba produce paciencia. La paciencia produce esperanza. Y esa esperanza es eterna. Esa esperanza continúa. Esa esperanza no se diluye. No nos da desilusión. Yo que estaba esperando y mire lo que ha pasado. Y le voy a poner un ejemplo. ¿Se acuerdan ustedes cuando Jesús murió? En la cruz, lo enterraron y los hombres que iban el camino de Emaús, ¿se acuerdan? Ya se ubicaron. Bueno, iban caminando y Jesús iba hablando con ellos. Y le dice, y bueno, y estaban contando, entonces le dice él, bueno, ¿y de qué me están hablando? Y tú eres el único extranjero aquí en Jerusalén que no sabe de Jesús, de Nazareno, que lo mataron. Dice, por ahí hay unas mujeres que dicen que lo vieron y que resucitó. Él dijo que iba a resucitar al tercer día. Pero esta es la hora y no tenemos nada seguro. ¿Habían perdido la esperanza? Sí, la habían perdido. Nosotros los cristianos no debemos ser así. Estos hombres habían estado con el Señor 3 años y habían fallado y no sabían y no se daban cuenta que iban con el Señor. Pero lo importante que nosotros tenemos que saber es que Dios nos da la salvación y puso su Espíritu Santo en nosotros y que nos ama con tanto amor, con tanta ternura, y a veces no lo sentimos. En tus problemas, en tus dificultades, probablemente te has sentido solo. Probablemente has luchado y le has dicho a Dios, me has dejado, me has abandonado. ¿Sabe? Yo le dije una vez a Dios, Dios, estamos tú y yo solo. Ahora yo quiero sentirte. Y Dios me habló por 3 veces, me daba Isaías 55:5 y yo seguía preguntándole al Señor, estoy aquí contigo solo. Háblame, que quiero oírte. Isaías, me venía a mi mente Isaías 55:5. La tercera vez entonces abrí los ojos y fui y lo leí. Y estaba la respuesta de Dios. Estaba lo que yo le estaba pidiendo, diciendo, ahí está. Y aún lo sigo esperando. Ha llegado por partes, pero el Señor está con nosotros por ese Espíritu Santo que nos llena, que llena nuestro corazón con su amor y su ternura. Hermano, ábrele el corazón a Dios en medio de, sino por su gracia y por ese amor tierno con que nos sigue amando. Número 3, en nuestro bosquejo. ¿Por qué lo hizo Dios? Me nace preguntar. ¿Se ha preguntado usted? ¿Por qué Dios ha hecho todo eso de darnos su fe para mantenernos en la obra cristiana? ¿Por qué puso su Espíritu Santo en nosotros? ¿Por qué nos perdonó, nos limpió, nos salvó? ¿Por qué tiene el propósito de llevarte a ti y a mí al cielo? ¿Lo merecemos? No, sino por su gracia y por su amor. Entonces, la pregunta entonces para nosotros es ¿por qué lo hizo? Y lo vamos a tratar en los versículos de Romanos 5, versículos 6 al 11. Y vamos con la misma temática. Versículo 6. Versículo 6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Esa es la razón. Porque tuvo compasión de nosotros. Recuerdo un pasaje cuando Jesús salió y la gente, él estaba en una parte predicando, muy cansado, se embarcó en la barca y cruzaron el lago y la gente se fue por la orilla
y lo encontró allá. Pero cuando Jesús, ellos estaban muy cansados todo el día, no habían tenido tiempo ni de comer. Y los apóstoles se molestaron porque Jesús, toda la gente estaba ahí, son cansonas y no los han dejado descansar, ni dormir, ni comer. Pero dice que Jesús los miró con compasión. Y los miró como ovejas que no tenían pastor. Y tuvo compasión de ellos y comenzó a hablarles de la palabra. Esa es la razón. Dios tuvo compasión de nosotros y envió a su Hijo Jesucristo por el gran amor, por su gracia para con el hombre, que aun cuando nosotros éramos totalmente incapaces de podernos salvar, asimismo, Cristo vino y murió por nosotros, que éramos viles pecadores, pero ni tú ni yo lo merecíamos. Antes huíamos de Él. Hay mucha gente que huye de Dios, que tú le vas a hablar de Cristo, le vas a hablar de la salvación. No me hable de eso. A mí me han dicho muchas veces, si me viene a hablar de su iglesia, de su fe, no quiero oírlo. Así éramos tú y yo, y muchas personas que saben cuál es la verdad, pero no quieren oír ni seguir. No lo merecemos, pero Dios lo hizo por su misericordia. En el momento más triste de nuestra vida, cuando éramos viles pecadores, cuando no lo merecíamos, Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Versículo 7 de Romanos capítulo 5. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Lo que hizo Cristo, dice el pasaje, el versículo, ciertamente de pronto alguno quizás pudiera morir por una persona, por una persona que es buena. Pero Cristo, cuando murió por nosotros, lo hizo siendo nosotros malos. Y no es fácil que cualquiera persona dé la vida por otro. Miremos en la tierra, dicen en la televisión cada día, que se necesitan más donantes de órganos para salvar vidas. Pero le preguntan a las personas, están haciendo ahora algo como especie de una encuesta, que llama a la persona en vida firme, como un testamento, diciendo que dona sus órganos al morir para los que lo necesiten. Pero ¿cuándo los dona? Después de muerto. Pero no es que da la vida estando vivo por una persona. Y Cristo Jesús dio la vida por mí, un sinvergüenza, un culpable que merecía toda la condenación de Dios. Pero Dios lo hizo porque Él es bueno. Había una señora que me decía una vez a mí, porque le decía, crea, Dios es bueno. Y después se lo aprendió y decía, Dios es bueno como dice el señor Venancio. Nuestro Dios es bueno. Y Él nos ha amado tanto y por eso ha hecho todo por nosotros. Versículo 8, miremos lo que nos dice. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios el Padre mostró ese grande amor, que estando nosotros muertos en pecados, en todos los delitos, en la delincuencia, en todas las cosas, Cristo Jesús murió por nosotros pecadores. Como dije antes, como éramos indiferentes a lo de Él. No queríamos acercarnos a su conocimiento, a su palabra. Pero Cristo Jesús en ese momento lo hizo. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Ahora que ya nosotros como cristianos, está hablando a nosotros, al pueblo de Dios, a los que hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador. Ahora que tú y yo hemos sido salvos,
o sea, somos justificados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, debemos enfrentar entonces las dificultades, las tribulaciones, sabiendo que Cristo Jesús fue capaz de salvarnos y sacarnos de esa escoria, de donde estábamos perdidos. ¿Será capaz de ayudarme en la dificultad que tengo? Yo creo que sí. Entonces, Él es poderoso. Si dio la salvación, nos dará cosas aún mayores. Seguimos con el versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Antes, cuando estábamos muertos en pecado, vino y nos reconcilió con Dios, nos dio amistad, nos dio su amistad, nos dio la comunión con Dios, esa comunión íntima con Dios. El que tú y yo hoy, en cualquier lugar, en cualquier situación, podamos orarle a Dios desde tu cuarto, ahí debajo del árbol de limón, en el camino que vas caminando, que no sabes qué hacer. Si Él te tuvo en cuenta eso, ahora cuánto más que tú has sido salvo, que mantienes la comunión con Él, que esperas en Él, que confías en Él, entonces Él estará más listo para darte gozo en medio de esas dificultades. Pero hay algo que quiero anotar aquí, es que Cristo Jesús hizo la reconciliación con Dios. O sea, cuando nosotros recibimos ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué significa? Las personas que saben que Jesucristo es la verdad, que lo necesitan, hay muchas personas, yo conozco personas que son fieles diezmadores en las iglesias y no van a la iglesia. Aquí, la iglesia, aquí tenemos personas que mandan ofrendas para la iglesia y no tienen a Cristo en su corazón. Gracias al Señor por ellos que hacen eso. Pero me duele saber que siguen en rebeldía con el Señor, porque no quieren aceptar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ellos. Yo cada día que hablo de mi encuentro con Dios, de reconocer lo que Dios hizo por mí, siendo yo un vil pecador, me emociono, me transformo, porque fue grande lo que Dios hizo por mí al salvarme. Entonces, puede ser la persona muy piadosa, puede ser la persona muy buena, puede tener muchos atributos de altruismo, pero si rechaza la salvación grande, está en rebeldía con Dios, está en enemistad con Dios, permanece bajo la ira de Dios. Porque la diferencia con nosotros que hemos recibido a Cristo es que Él nos reconcilió. Cristo Jesús nos reconcilió con Dios de la causa que teníamos de esa enemistad con Dios, por el pecado original. Pero lo que Dios, por lo cual nos va a condenar al mundo, a las personas que no lo reciben, es porque creen que con sus obras, con su altruismo, pueden ganarse la salvación. Pero la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo que por gracia soy salvo. ¿Por medio de qué? De la fe. ¿Y la fe en quién? En Cristo Jesús. No en lo que tú tienes. Yo hablé con algunas personas que son de la metafísica y ellos dicen que lo que tú creas, dice un ejemplo aquí, si tú le tienes fe a esa cámara, esa te salva. No, la única fe que salva es en Cristo Jesús. Entonces, toda aquella persona que rechaza recibir a Cristo como su Salvador, noten que no le estoy hablando que reciban la iglesia Berea de Colombia. Estoy diciéndole que reciban a Jesucristo como su Salvador. Si eso no pasa en la vida, seguirán, continuarán inmersos
hundidos en la ira de Dios. Versículo 11 de Romanos capítulo 5. Dice así: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Después de saber que somos salvos, por eso nosotros debemos alegrarnos en el Señor, mantener nuestro gozo por esa maravillosa relación que Cristo Jesús nos dio con Dios, y lo hizo por su gracia, por la muerte de su amado Hijo Cristo en la cruz del Calvario. Por eso yo te digo a los que me están viendo a través del canal, y de pronto a los que están aquí, no es el seguir un movimiento, no es el seguir una iglesia, es recibir a Cristo como tu Salvador. Si tú no haces eso, puedes vivir en la vida, pero algunas cosas que no podrán prevalecer en ti. Es la perseverancia en la fe de Cristo Jesús y en medio de las tribulaciones. Y menos en el regocijarte o sentir gozo en medio de las pruebas. Esas dos cosas solamente se dan en nosotros cuando Cristo Jesús comienza por su Espíritu Santo a transformar nuestra vida. Lo que yo te estoy haciendo hoy no es un llamado a soportar los sufrimientos o las dificultades del dolor en las pruebas. No, las pruebas nos producen dolor, pero no es a que las soportes, no es a que tampoco las disfrutes. Es una invitación a confiar firmemente en Dios, que en medio del sufrimiento la mano de Dios está contigo y te ayudará a salir adelante para que tú desarrolles el carácter que Dios ha puesto en ti. Recuerda que el pasaje nos decía que la paciencia la prueba produce paciencia, y la paciencia nos trae más pruebas, pero la prueba nos da esperanza. ¿Esperanza en quién? En Cristo Jesús. Hay un dicho común que se dice que lo último que se pierde es la esperanza. Tiene bastante razón, porque lo vemos en la palabra de Dios, que nosotros tenemos la esperanza en Cristo Jesús. Espero que cada uno hoy afirme su esperanza en Dios y la afirme en esa seguridad, por creer que Dios nunca te abandonará, que Dios siempre caminará contigo en medio de del fuego, de las pruebas que estén. Por eso es que dice la palabra de Dios: cuando pases por la llama, el agua no te anegará. Y si pasas por el fuego, la llama no arderá en ti. Porque Dios conoce tu presente, pero conoce el futuro, y en todos ellos nuestra vida está escondida en las manos de Dios. Dios calma nuestro dolor y nos ayuda a creer más en Él. Dios calma el dolor y nos ayuda a creer más en Él. Por lo tanto, no consideremos que las aflicciones que tenemos y los problemas vienen de un castigo de Dios. Pensemos que es la manera que Dios tiene para fortalecer nuestro carácter y que podamos experimentar ese amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. Si tenemos toda esa información, yo pudiera en estos momentos decir algo. ¿Estás experimentando el gozo de la salvación? ¿O te sientes derrotado? ¿O piensas que tu problema no tiene solución? Tu solución y tu respuesta está en Cristo Jesús.
No lo encontrarás en ninguna otra cosa. Tengo dos preguntas dos cuestionamientos que quiero dejarles. Piensa tú mismo, ¿qué tienes que cambiar en tu corazón, en tu mente, para manejar el sufrimiento con la fortaleza de Jesús? ¿Qué tienes que cambiar para que tú puedas, lo repito, tienes que cambiar en tu corazón, en tu mente, para que tú puedas manejar el sufrimiento o el dolor con la fortaleza que sufrió el Señor Jesucristo? La otra pregunta es, ¿cómo enfrentarás con gozo las dificultades de mañana? Mañana no sabemos qué pasará. Hoy estamos bien, pero ¿cómo lo enfrentarás? Ahora, si tenemos esa seguridad, lo que debemos hacer es pongámonos a practicar la vida cristiana, ese gozo, para que podamos experimentar esa plenitud de Dios en nuestras vidas. Pero si nosotros nos llenamos de información, de conocimiento de la palabra, y las tiramos y no las practicamos, recuerden si yo digo que cuando la palabra está escrita aquí, en la Biblia, pero si tú la guardas y no la vives en tu vida, es una palabra muerta. Que Dios te bendiga y te guarde hoy.